Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Semillas de Tiza, un espacio donde viajaremos entre el pasado y el presente para conocer cómo la educación rural ha dejado huella en las comunidades mexicanas. Aquí hablaremos de los primeros maestros que enseñaron bajo los árboles, de los niños que aprendían con pizarras de madera y de cómo, incluso hoy, la enseñanza en el campo sigue llena de retos, pero también de esperanza. Acompáñanos a descubrir historias que muestran que educar no siempre se necesita de grandes edificios, sino de personas con la voluntad de cambiar vidas, sembrando conocimientos donde más se necesita. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Nosotras somos estudiantes de la licenciatura en procesos educativos y hoy queremos conversar contigo sobre algo que, aunque suena antiguo, sigue vivito en muchas comunidades mexicanas, la educación rural. En especial nos centraremos en cómo se vivía en el Porfiriato y cómo algunas cosas sorprendentemente siguen pasando hoy. Sí, porque cuando pensamos en educación en México, a veces imaginamos escuelas grandes, salones completos, internet, pero en muchos lugares la educación nació y sigue naciendo entre cerros, caminos largos y aulas improvisadas. Y ahí, la historia de los primeros maestros rurales realmente dice muchísimo. En primera instancia, determinaremos cómo era la vida rural en el Porfiriato. Durante el Porfiriato, más o menos de 1876 a 1911, México se modernizó muchísimo, pero solo en las ciudades. El campo quedó prácticamente en el abandono. La mayoría de la gente vivía en pueblos pequeños, trabajando para haciendas grandes. Era una vida muy marcada por la desigualdad, largas jornadas, poco pago y casi ninguna oportunidad educativa. Y a eso súmale que muchos pueblos estaban aislados. Nada de carreteras asfaltadas. Para llegar había que cruzar cerros, ríos, caminar horas. La escuela sí había, era una choza o un cuarto prestado. Y otro detalle importante, muchas comunidades hablaban lenguas originarias, lo que las autoridades veían más como un problema que había que corregir. Para las comunidades, claro, era su identidad. Hablemos de los maestros rurales en sus primeros años. Los primeros maestros que llegaron al campo no tenían casi nada, ni materiales, ni infraestructura, ni seguridad, pero sí tenían algo grande, una convicción profunda de que la educación podía cambiar la vida. Se adaptaban a todo. Si no había pizarrón, quemaban una tabla para oscurecerla. Si no había aula, daban clases bajo un árbol. Efectivamente, la comunidad, si tenía dudas, se quedaban, convivían, ayudaban a sembrar y escuchaban. Escuchemos algunos testimonios. Yo llegué con una maleta y un cuaderno. La escuela en principio era corredor de una casa. El pizarrón lo hicimos con tabla quemada. A veces pensé en irme, pero cuando un niño leyó su primera palabra, sentí que ahí estaba mi lugar. Sí, qué triste la situación. También recuerdo que apenas ganaba 25 pesos mensuales. En esa época, 1903, dormía en el mismo lugar donde daba clases. Comía y probaba el bocado de lo que mis alumnos me compartían. Una tortilla con sal, salsa. Y así me iba bien un trozo de gallinita que había en ese lugar. A veces escribíamos al general Díaz para que leyera nuestras peticiones ante nuestra necesidad, pero no recibíamos respuesta. Con decir, muchas veces no nos pagaban los jefes de la familia de las rancherías. Todo era igual de injusto como lo que vivían los padres de mis alumnos. En el campo, supe tiempo después que varios de nuestros colegas se habían unido a las filas de Venustiano Carranza. Sí, se unieron en esa rebelión porque quería vivir dignamente. Muchos continuamos, pero muchos también abandonaron la profesión. Lo que este maestro describe no es una excepción, era lo común, y sin embargo,
De ahí fue que nació el modelo de escuela rural que México después reconocería como parte de su identidad educativa. Estas comunidades tenían muchas carencias. No había escuelas formales, no había materiales, no había formación especializada para enseñar en contextos indígenas o agrícolas. Pero también había algo muy valioso. Sí, había comunidad, había organización, apoyo mutuo, fuerza colectiva. Si un maestro decía quedarse, la comunidad lo arropaba. A veces le daban comida, techo, compañía. La escuela se levantaba entre todas las manos disponibles. Y bueno, aquí viene algo súper interesante. Si pensamos en los instructores comunitarios de CONAFE, hoy, en 2025, hay muchas similitudes. Muchos llegan jóvenes con muy pocos materiales, otros caminan largas distancias para llegar a sus comunidades asignadas. También siguen improvisando salones en cocinas, patios o hasta salones ejidales. Y también trabajan con niñas y niños que hablan lenguas originarias. La diferencia es que ahora sí existe una estructura institucional detrás. Hay capacitación básica, becas, materiales sencillos, aunque todavía no son siempre suficientes. Pero la esencia es la misma. La educación rural depende profundamente de la persona que está al frente del grupo. Yo llego cada semana a la comunidad. Mi salón aún es de adobe con techo de lámina. Enseñamos con lo que tenemos: hojas recicladas, piedras para contar, lectura en voz alta bajo el mezquite. A veces pensaba que era poco, hasta que una mamá me dijo: mi hija quiere aprender más, no deje de venir. Ahí entendí que mi trabajo sí mueve vidas. Entonces seguirán las largas caminatas por los caminos pedregosos, el peligro de cada regreso. Antes me hacía compañía la maestra Juanita, quedándose en una comunidad antes que la mía. Pero un día terminó rodando por el camino y por su accidente, ahora me toca hacerlo sola. Ojalá que regrese pronto, porque sí, me da miedo a veces. Pero aún así, con todo el miedo, regreso a mi salón, donde ya me esperan mis niños. No puedo fallar, porque veo el esfuerzo que ellos también hacen, como Francisco, que viene al igual que yo, de lejos. Y en mi retorno a casa de cada viernes, me voy con la ilusión de regresar por fin con mi familia y con la satisfacción de que mis alumnos están aprendiendo a leer y escribir. La escuela rural mexicana no nació en escritorios, nació en la voluntad humana de enseñar donde nadie quiere quedarse. Y ese legado sigue vivo hoy. Todavía hay niñas, niños y jóvenes que dependen de una maestra o un maestro que llegue, que camine y se quede. La educación rural es resistencia, es cuidado comunitario, es territorio de esperanza. Gracias por acompañarnos en este recorrido entre pasado y presente. Ojalá esta historia nos recuerde que la educación no empieza solo en edificios, sino con vínculos humanos. Y que en cada comunidad, por más pequeña que sea, hay futuro cuando hay aprendizaje compartido. Llegamos al final de este episodio, pero no de camino. Hoy recordamos que la educación rural no solo se trata de libros o pizarrones, sino de personas que enseñan con el corazón y de comunidades que aprenden juntas, sembrando conocimientos entre montes y caminos de tierra. Gracias por acompañarnos en este recorrido entre el ayer y el hoy, entre la historia y la esperanza.
Te invitamos a seguir reflexionando sobre el valor de la educación en cada rincón de México, porque cada maestro, cada niña y cada niño son semillas de cambio. Hasta la próxima y que nunca falten manos dispuestas a seguir sembrando tiza y sueños.